Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea a la taberna del Orco Feliz. Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea a la taberna del Orco Feliz. Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea a la taberna del Orco Feliz. Vamos a tratar de que sea más distendido para que no te Ya, sientas. listo. Estamos vivos. Estamos en vivo, gente ahí bonita, entidades del mundo mundial. Díganos si nos pueden escuchar correctamente. Si es así, les doy la bienvenida a este nuevo stream, esta nueva conversación en un día muy lindo del orgullo. Conmigo, como siempre, están Rai, la inconfundible Amari, y esta es nuestra invitada ahí para ayudarnos y decir su opinión, porque tiene mucho que contar esta persona. Y no metamos Cris- la pata. Cris la Mayéutica, bienvenida a nuestro proyecto, bienvenida a la taberna del Orco Feliz. Muchas gracias, Chino, muchas gracias, chiquillos, Raimundo, Cami, por darme la oportunidad de estar aquí en este espacio con ustedes y con quienes nos están escuchando hoy día y nos van a escuchar eventualmente después, porque esto queda obviamente grabado, ¿no? Sí, qué agradable. Efectivamente, después se sube a YouTube. Qué buen pase. Le invitamos ahí a explorar nuestras distintas Redes. portales interdimensionales a nuestra taberna. Tenemos YouTube, tenemos Instagram. Pida nuestro ingreso a nuestro Discord para ir a espectar o jugar juegos de rol. Yendo ya más al tema, al punto de hoy, quisiera partir leyendo una pequeña transcripción que hice, que nos convoca el día de hoy. Dice: los eventos que empezaron en Stonewall Inn el año 1969 marcaron un monumental cambio para los norteamericanos, lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros y queer. Stonewall, que ocupaba desde el 51 al 53 del Christopher Street, fue un bar gay que fue asaltado por la policía el 28 de junio de 1969. Clientes y multitudes varias resistieron afuera del local, provocando que las confrontaciones continuaran varias noches más en las calles y alrededores del Christopher Park en Nueva York. El lanzamiento fue un importante catalizador del movimiento de los derechos civiles de las personas LGBTIQ+, resultando en una mayor visibilidad de esta comunidad que continúa hasta el día de hoy resonando con la lucha por la igualdad y los derechos de todas las personas. Quería rescatar esto, que es como la placa que está en el que ahora es un sitio histórico de Stonewall en Nueva York, porque era importante recordar que el 28 de junio, el Día del Orgullo, no se trata, como mucha gente suele confundirlo también con el Día de la Mujer, como de que es un día bonito, un día como muy estereotipado, como no, así como el Día del Trabajador, el Día de la Mujer y ahora el Día del Orgullo, son días que conmemoramos un estallido social, muy parecido al que vivimos aquí en Chile, como en una efervescencia que se dio por una situación injusta, una situación de opresión a estas comunidades que solo querían expresarse libremente. Y explotó en un evento que catalizó el movimiento de la comunidad LGBTI. Y para hablar de ello,
para hablar de lo ñoño. Creo que no se podían haber dado mejores coincidencias. Y estoy muy orgulloso de tenerte aquí, Chris, en verdad. Porque yo hace rato había tenido un acercamiento por nuestro amigo Rodolfo. A quién eras tú, a toda esta performance que tení con la mayéutica. Y me enteré hace 3 semanas, tal vez, que te volviste la presidenta de OTD Chile, Organización Transdiversidades, que justamente a mí me ayudaron muchísimo en su minuto para hacer mi tesis en sociología. Y puta, fue una comunidad muy bonita que yo sentí que tenían mucho ahí que ofrecer y les debo una, porque puta que me ayudaron en ese minuto que estaba perdidísimo. Hoy en día también estoy perdido haciendo otra tesis, pero puta, las cosas como son. En ese minuto yo lo recuerdo muy bonito y nada, nuevamente bienvenida, Chris. Eso, me voy a poner un lunch, así que interrúmpeme cuando quieras. Sí, obvio. Oye, bueno, ¿sabéis qué? Que tenía mucha razón de cómo fue como todo este cuento en Nueva York, en el bar de Stonewall. De hecho, como que era un bar de la mafia, de hecho, porque en ese tiempo como que estos bares como clandestinos, como el bar de Stonewall, eran bares regentados por la mafia, en donde, bueno, les daban la oportunidad para estar ahí, pero de vez en cuando habían estas redadas policiales, y no era una cosa poco común en esa época. Y esa redada policial de esa noche, como que eventualmente, justamente como dices tú, fue como un momento de efervescencia, fue como así como un clic, como que nadie hubiera podido quizás decir ese día que esa noche iba a pasar eso, lo mismo que pasó como en nuestro país en octubre del 2019, ¿no? Como que nadie hubiera pensado de repente que hubiera pasado eso, y de repente, ¡pah! Y fueron como 3 noches seguidas en donde cada noche habían disturbios, y cuando les echaban, daban la vuelta alrededor de la manzana, aparecían por el otro lado, y era una joda así pero constante, hasta que eventualmente eso dio paso a las primeras ya manifestaciones de día en otros lugares, y ese fue como el nacimiento en el fondo como de este movimiento, por lo menos en Estados Unidos. Esa cuestión a mí me encanta, me llama mucho la atención porque hacer el símil con el estallido social que tuvimos aquí en Chile, siento que es como algo muy fácil de identificar, ¿no es cierto? Como que lo tenemos todavía muy presente, que esta cosa que, por supuesto que tiene unos antecedentes bien obvios, como que si uno ve la historia para atrás dice, puta, obvio que iba a haber un estallido, pero en el minuto del estallido fue impresionante, fue, chucha, ¿está pasando esta weá? Así. Y los testimonios que aparecen ahí en los registros que dicen, y la eventual cobertura que se le dio a los eventos en Stonewall, puta, se dicen como lo mismo, un poco que la gente que dice, chucha, esta weá Es real. es real, así, todas estas comunidades que históricamente se había entendido que eran puras locas indefensas que nunca iban a defenderse porque eran locas y no tenían Había otra normalidad. fuerza, claro, como ese estereotipo de que no tenían fuerza, se revirtió completamente de un día para otro. Tuvieron que llamar a más fuerzas especiales porque gente empezó a bañar, gente que, incluso sin género, que estaban ahí a pro igualdad, que querían concientizar sobre la weá y nada, siento que es de una cosa que es muy fácil de identificar si uno lo piensa con lo que hemos vivido ahora en la actualidad. Acercándonos ya un poco a los que nos compete en esta taberna de juegos de rol. Queríamos un poco tocar tu experiencia de ñoña, tu experiencia rolera. ¿Has jugado juegos de rol? ¿Has mastereado? Cuéntanos un poco de eso, Chris. Pues claro que sí, si no, no estaría aquí, ¿no? Me encantan los juegos de rol. De hecho, partí como muy tempranamente en los juegos de rol. La verdad es que así como decirles como qué año fue, yo creo que fue cuando más o menos tenía probablemente 12 años. En esos tiempos, bueno, yo tengo 38, entonces se podrán imaginar que cuando yo tenía 12 años, estábamos hablando de como de mediados de los 90 para adelante, segunda mitad de los 90.
donde en el fondo, claro, aunque había internet y todo el cuento, no era como que tú pudieras descargar todos los manuales ni nada de ningún lado. O sea, todo lo encontrabas solamente como en librerías y en algunas. Y era casi así, era como la época de hecho en donde como que estaba como que la gente había escuchado del rol. ¿Por qué? Porque había unos tipos que habían matado a alguien supuestamente en España a piso de los juegos de rol. Entonces era como una cosa así como... Era realmente, ¿verdad? Como dice un audio por ahí que es como chistoso ese, como era un Satan's Game, era el juego satánico, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, en ese sí. contexto, nosotros yo conocí los juegos de rol. El primer juego de rol que jugué fue en la casa de un primo, no fue mi primo Rodolfo, fue otro primo. Ujú. Y lo jugamos con dados de A6 nomás, así como inventamos una regla y lo jugamos así porque nos lo mostraron. Ah. Y fue súper genial, pues y de ahí para adelante fue como, oye, esto la lleva. Además que en ese tiempo también estaba saliendo el Warcraft 2. Ah, qué bacán. Y era como, puta, yo con el hermano del Rodolfo estábamos ahí, pero full dibujando orcos y elfos y humanos y cosas así, ahí copiando toda la estética. Entonces fue como una coincidencia, una feliz coincidencia de que hizo que eventualmente me metiera como en los juegos de rol. Siempre fue una cosa media como informal, hasta que ya cuando ya tenía como 15 años, primero medio, ahí habíamos empezado a leer, gracias a un amigo, El Señor de los Anillos. Y ahí entonces partimos porque uno de nuestros compañeros se compró como el juego de rol del Señor de los Anillos. Y ahí no hay vuelta Como atrás. el primer No hay juego de vuelta rol atrás. como que jugamos. Así como más como con manual. Todo lo demás de ahí para atrás antes era como todo como inventado nomás, con algunas fotocopias que habían quedado por ahí heredadas de no sé dónde, con una hoja del manual de monstruos así que eran como unos tesoros. Espectacular. Claro, antes era por los jajás, ahora es serio. Ahora en serio, así como- Claro. ahora tenemos los manuales. Hay una cosa Ahí- ahí, muy como acaparadora que despierta en el jugador de rol, que puta, te compraste tu primer set de dados, weón, después tenés tus hojitas bien guardadas, de repente te compraste el primer manual o te lo regalaron y ya tenías el setting ahí como, quiero tener más. Claro, pero en esos tiempos era como que en verdad no era como que tampoco había como más, es como que tenías como libros como básicos y en verdad encontrar otro material que expandiera el mundo era dificilísimo. Generalmente con suerte encontraba en internet algunos como que a la mala habían creado su propio contenido, pero siempre así. Entonces, por ejemplo, con El Señor de los Anillos era como jugábamos con lo básico nomás. Y después cuando yo empecé a masterear fue cuando entré en D&D, que ha sido como mi caballito de batalla, la verdad. Obviamente he jugado muchos otros juegos de rol, pero ese es el que más he jugado en mi vida. Y ahí yo partí mastereando, en donde nos compramos un manual de el setting, como la cajita de Dark Souls, claro. el de... Buena, Dark Sun. Claro, y yo Oh. comencé entonces mastereando Dark Sun, y ese fue como nuestra como gran epopeya, en donde ahí como que... Nada, pues fue casi como la historia como más intensa que hemos tenido como, y más continua en rol. De ahí siguieron otras cosas, pero, y como les digo, he jugado otros también, pero para mí como que ese es como mi hogar, por así decirlo, como mi espacio Bueno. seguro, ¿no? Bueno, ahí ahí ya hemos conversado un par de veces en nuestro streaming como de dónde empezamos a jugar. Raimundo, ¿tú qué juego jugaste por primera vez? El primer juego fue D&D 3.5. 3.5. Luego, esa fue mi primera experiencia. Luego después con mi amigo empecé a jugar después D&D 1, 2. Luego llegué a Pathfinder y después me quedé sin dinero. Tuve que vender un riñón para comprarme otros manuales. Y yo les puedo decir a los padres, si quieren que su hijo no consuman drogas, hagan que les guste el rol. No van a tener dinero que para compramos drogas. manuales. Háganlo ñoño. Hágalo yo, hágalo yo. No van a tener comprar dinero suficiente figuritas. para drogas. Se va a comprar videojuegos. Sí, háganlo ñoño, es más seguro. Igual hay una parte perdida, bueno, yo creo que con eso nos desviamos un poco, pero igual la quiero tirar solamente por tirarla. Dale, dale. Es Adelante. genial cuando tú inventabas como tus propios sistemas o dados o settings, porque hoy en día sí, yo entiendo, yo consumo caleta,
no quizás que me compre manual y cosas así, pero estoy continuamente consumiendo, por ejemplo, material de YouTube de, la verdadera naturaleza del plano astral, ¿no? Onda, o lo que no te contaron sobre, no sé, el Tarrasque, y así en el fondo como distintas como cosas que surgen de los manuales. Pero también era súper rico cuando el mundo era una cosa como que era desconocida, abierta, y que no estaban todas las respuestas. Y si estaba la respuesta, los jugadores quizás la iban a buscar. O el máster o la máster tenía como que inventarla. Entonces, tiene como una cosita rica, ¿no? Que para jugar rol no necesariamente tiene que tener los manuales, basta como tener como la pasión y un puñado de dados de 6 nomás, de los normales, y con eso ya te puedes inventar una... Es precioso eso en realidad, porque tienes toda la razón, pues independiente de que te guste comprarte la figurita, el manual, lo que sea, el juego es bien simple, porque el mayor recurso que utiliza es la imaginación y ahí el compartir con tus amigos esa experiencia dramática, esa inmersiva en la historia, que es un poco también lo que motiva un poco todo este stream. Y motivó en pandemia el que hiciéramos todo este proyecto de la comunidad rolera del Orco Feliz. Y es bien bonito el juego. Es la razón por la que estamos aquí. Sí, gente bonita. De hecho, yo tenía una pregunta con lo que tú habías dicho también de la imaginación. Y estoy muy de acuerdo. El rol es mucho de imaginación y el cariño a contar historias. Pero yo creo que también una gracia muy deliciosa cuando uno es niño y es niño grande y está es un niño de 30 años, lo digo así, que es la interpretación del rol. Es meterse en el personaje, ponerse una capa, interpretar un papel. Así que yo te pregunto, Chris, ¿qué es para ti la interpretación y la gracia del rol? Interpretar un personaje. ¿Saben qué? Yo considero es... No sé, mira, yo estudiando, o sea, haciendo como no sé cuántos cursos, ¿verdad? De improvisación teatral, siendo como cuentacuentos también, estudiando así como súper pro y todo el cuento. La verdad es que la interpretación para mí en el rol es súper difícil. A mí como PNJ, o sea, como máster, ahí es otra cosa. Porque en el fondo como máster, como que vas interpretando personajes que son súper variados y son súper diversos y tampoco los agarras por tanto tiempo, tanto rato. ¿Qué me pasa a mí personalmente con la interpretación? Que inevitablemente se me empiezan a filtrar como cosas mías en el personaje y eventualmente, bueno, obviamente depende del tipo o sea, del grupo de rol, del setting, del master, en el fondo, depende de muchas cosas, pero sí me pasa que mientras más tiempo continúo con un personaje, o sea, si es así como un módulo, ok, ya, voy a interpretar un personaje que sea una cosa como súper como contraria a ti, y eso yo creo que es súper interesante y súper genial. Pero mientras más lo vas usando, a menos de que esté como demasiado delineada la personalidad de este personaje, como que te empiezan a meter así, te van a colar por entre medio, como algunas cositas así como tuyas, y termina siendo casi como de repente como una especie como de alter ego. Claro, de experimento así como de experiencia como terapéutica, ¿no? Como, mira, ¿no será que no sé, que Lothar quiere esto porque en verdad yo quiero esto? Sí, entonces me pasa eso personalmente. Yo no creo que sea la única persona que le pasa, pero... No, para nada, sí. Y como que lo hemos mencionado, de hecho, varias veces. Así yo me siento disco rayado, pero me encanta repetirlo porque yo varias veces le he dicho a varias gente que me pregunta por el rol que yo siempre me sale lo paladinesco. Y que eso se como configura en un personaje en particular que se llama Regnar, que es como uno de los primeros que tuve. Y siempre fui el paladín, el weón que jugaba lo correcto, el weón por el bien, la diosa del bien, bla, bla, bla. El legal weón.
El legal weón. Exacto. Pero claro, cuando ya estaba más metido, estaba más confiado con este, y eso que mencionaste es muy importante, el tema de los grupos seguros, de la confianza con un grupo en el que te atreví a expresar eso. Dije, puta, en realidad, ¿para qué tan repetitivo? Intentemos otras cosas. Así que intentemos, se dio una mesa que era un setting un poco más oscuro, y yo interpreté a un médico brujo. Y era un weón que estaba muy obsesionado con la venganza, porque habían matado a su familia, una cosa así, de jaca. Y claro, de repente como que esa cosa como que te consume desde adentro, una cosa ajena a ti, y de repente tú decís, chucha, ¿cómo se apoderó de mí esto? Así, había algo ahí, y no lo había explorado. Mira, algo así es como, de hecho, es como lo voy a dejar colgadito lo que dijiste, como para cuando hable un poco de la mayéutica. Pero antes de eso, quería como retomar un poco lo que está diciendo Raimundo con el tema de o sea, porque sí, ocurre esta como absorción de repente como de tu ser, como o este como mimetismo que ocurre como que se cuela como muchas partes de tu ser, como el personaje cuando no está bien delineado. Pero cuando el personaje está bien delineado de un principio, está jugando, por ejemplo, un módulo, una campaña corta, es súper grato también como poder como sumergirse en una otredad, donde quizás, obviamente hay cosas del personaje que también son tuyas, porque, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, no sé, pues, imagínense que yo elijo, por ejemplo, ok, voy a jugar un enano que es súper como codicioso. Yo, Chris, en mi cotidiano no me considero una persona como codiciosa, pero como todo el mundo, o sea, hay partes como de eso que yo puedo, como en el fondo, a través de esta representación, darme la libertad para jugarlo diciendo, este no soy yo, sino que eso en el fondo es un personaje. Pero a través de esa como performance yo puedo de alguna forma como sublimar como una parte de mí que yo quizás no la quiero considerar como una parte como constituyente de mí, pero que como ser humano en el fondo también tengo, y que de alguna forma como que me permito explorar como a través de esa interpretación, ¿no? Exacto. Bueno, ahí ya tiraste el tremendo pase para hacer un par de preguntas al respecto. Tú Aprovechando, antes de pasar al siguiente tema, cada 20 minutos más o menos, si se da bien los tiempos, vamos a hacer el ñoñómetro, que es una instancia donde tiramos unos dados de 100. Por favor, maestro, tire los dados. Y en base a ello vamos a ver el listado de preguntas. Son preguntas rápidas, así que... Señorita Amari, el primero es 24. 24. Gryffindor. Es cada 20 minutos porque daba 20. Sí, tienes toda la razón, es por eso. Sí, ¿Cómo no se te ocurrió? Calculado. Lo tenemos perfectamente calculado. ¿Gryffindor o Slytherin? ¿Cómo? ¿Gryffindor o Slytherin? Chuta, es una pregunta muy personal, compleja, no por las razones que ustedes creen, porque mi respuesta sería impopular. Dele. Es que mi respuesta es que yo no sé si estaría en Hogwarts, porque yo en verdad no soy mucho del universo Harry Potter. Gracias. Pero te banco tanto. Como tanto, tendría como que algo como que identifico, pero la verdad no sé, yo creo que dejaría de que el sombrero seleccionador seleccionara por mí, ¿no? Y me entregaría completamente a eso, porque o sea, si yo no sé, ese sombrero quizás sabe mejor que yo, pues, ¿no? Así que a lo mejor yo me entregaría lo que dice el sombrero. Pequeño paréntesis, hace muy poco estaba viendo esta serie de Old House, una caricatura ahí entretenida, que hay una situación como una academia de magia también, y es como la protagonista pregunta, espera, pero ¿no tienen algún sistema como va a calificar el aquelarre al que me puedo meter? Sí, bueno, antes teníamos un sombrero mágico, pero se volvió bélico y se empezó a comer las cabezas de los niños, así que dejamos de usarlo. Como un sombrero Mimic. Claro, sombrero Mimic. Pregunta número 2. Y salió 2. Wow. ¿Star Trek o Star Wars? ¿Star Trek o Star Wars? Sí. Yo soy Star Wars. Yo soy Star Wars. Full Star Wars.
63. 63, un número más alto. ¿Minion o pingüino de Madagascar? Pingüino Madagascar, yo creo. ¿Tengo que Bonitos y gorditos. justificar mis decisiones o...? Ya, Ah, así ya, nomás. Bonitos y Son- gorditos, basta. Exactamente. Bueno, volviendo Y al tema. Volvamos al tema. Volvemos al tema. Ah, pero no, yo creo que 3 queda más redondo, ¿no? Ya, 3. Vamos, Vamos. vamos por la tercera. 97. 97, voy. Ya. ¿Qué comprarías si tuvieras 1.000.000 de pesos? Esa no me la conocía, weón. Sí, la tenemos Tú- acá. Se hicieron 100 preguntas. Se hicieron Fue 100 difícil. preguntas. Yo participé en las primeras 50. 30. Ya, a ver. 1.000.000 de pesos, la verdad es que, chucha, ya no es tanto como era cuando Sí. yo tenía 20 y tantos. Po. A ver, no sé, como continuando lo que estoy haciendo ahora, yo continuaría, porque hace poco estoy viviendo por fin en una casa propia, por fin. Oh, qué bacán. Y la Aplausos estoy por eso. haciendo y armando y adornando tal cual como me gusta. Y entre esas Ujú. locuras que estoy haciendo es que la estoy llenando de plantas. Es que Oh. llenando, o sea, realmente tengo como una selva. Yo creo que tengo más de 100 plantas en mi casa de distintos Wow. tamaños, colgantes, arborescentes, helechos, y probablemente seguiría llenando de plantas mi casa y compraría unas luces de colores para que sea como ambientable con mi celular, cosa que yo pudiera cambiar el ambiente de mi casa como quisiera. Oh. Qué bacán. Y Precioso. bueno, ahí ya se me van como hartas lucas. Y el resto, no sé, yo creo que me compraría más libros, porque hace poco he estado como con el tema de que quiero como retomar lectura. Y me volví loqui, como muchas personas en esta pandemia, y me compré como 120 lucas en libros. Libros como que Espectacular. quería como que fueran livianitos de leer, pero entretenidos. Entonces me compré así como... No, yo creo, no tantos son como 4 o 3 trilogías de Drizzt Do'Urden, de este R no sé cuánto Salvatore, que es como un autor como de que escribe como en el mundo de D&D. Me compré Ujú. además otra trilogía X que encontré por ahí que sonaba como bacán, y me compré también como por así decirlo el kit básico de lecturas como del cyberpunk, como Oh. desde el Neuromancer, que es como la novela así como una de las El novelas Neuromancer. iniciales, hasta como los grandes como que busqué básicamente así como en internet como mejores libros cyberpunk que tengo que leer así como básico, y me los compré todos, bueno. Así que En una me llegan búsqueda a exhaustiva finales en del Google. próximo mes, y yo creo que seguiría comprándome libros como eso con esos millones de pesos. Me parece súper. Muy bien, encanta tenemos, el juego. tenemos gustos muy afines, Chris. En realidad, como que con el Raimundo ahí se dio una oportunidad que vimos botados unas plantas ahí que estaban súper muertas, Unos Y- filodendros. unos filodendros. Y no estaban nada muertas, pues, porque los recogimos, los mejoramos Los y, multiplicamos, básicamente. y los multiplicamos. Y ahora están ahí preciosos, unos filodendros que la gente tiró así porque, no sé. No, es bacán. Y me hace sentir como una princesa elfa a veces, porque es como mística, así. La mística señora de este como departamento donde está todo lleno de plantas. Espectacular. Espectacular. Qué lindo. Oye, yo tengo una pregunta, Chris. Dígame. Lo que tú estás hablando antes del ñoñómetro, ¿a qué te refieres con esto de la mayéutica? ¿Qué es este Ah. personaje? Ahí les iluminaré. Por favor. Bueno, cuando yo empecé como mi proceso como de transición, al principio como que era como un poco como binaria la cosa, en el sentido de que era como una cosa media superheroína, así como Chris, como que era como, por un lado estaba como mi yo masculino, que era como Tobal, y estaba Chris, que era como mi lado femenino. Pero como que era como que se manifestaba solamente en algunos momentos, que era básicamente cuando tenía la oportunidad como para vestirme, como para poder como estar como Chris. Entonces como que nada, pues había como una cosa como media como dicotómica. Al principio yo decía, Chris es así y es así. Chris es más segura, Chris dice la weá que le gusta y así es, pero como que Tobal era distinto. Entonces, obviamente después con el paso del tiempo me dije, bueno, en verdad, no es que sea dos personas distintas, ¿no? O sea, si Chris es segura y la cosa así, significa que en el fondo yo, que soy las dos cosas, soy segura también, no puedo serlo, ¿no? Mm.
pero se manifestaba de alguna forma como, pero me pasó eso como que con estas distintas expresiones se me manifestaban como distintas partes de mi ser. Cuando volví eventualmente y empecé como a intentar articular como, bueno, ¿qué hago de la vuelta a Australia? Yo fui con una de esas visas de trabajo temporal y volví así como, bueno, ¿qué hago para sobrevivir acá ya que fracasé en mi idea de quedarme en Australia? Y ahí dije, bueno, siempre he hecho cosas con el arte, vamos a intentar como hacer una página para mostrar mi arte, etcétera. Y decía, chuta, pero es que yo hago tantas cosas distintas, pues hago fotografía, tengo otras fotografías, hay unas fotografías que son de estudio, otras que son como así como de naturaleza o de la calle. También escribo, también dibujo, y como en el fondo, como que, como junto todo en el fondo. Lo junto todo en una sola página, hago como una página distinta para cada cosa. Y hace poco yo había tomado una sesión de fotos, que yo tenía un estudio de fotos, entonces me tomé una sesión de fotos en donde como que me saqué fotos como con distintas expresiones. Y me sacaba unas fotos como, de repente, no sé, pues me maquillaba, yo no tengo barba ni esas cosas, entonces me maquillaba así como barba y bigote, y me sacaba unas fotos así como muy como un viejo así cuático. Después como que... Un yoyo. Claro, entonces como mirando esas fotos dije, en verdad aquí como que de repente como que asocio algunas partes de mi expresión artística como a distintas personas, como que en el fondo yo digo, a ver, ¿quién es la persona que dibuja? Ah, eso es más como Tobal, ¿no? Como mi yo así como más tradicional, de cuando era como chica, ya. Después era, bueno, ¿y quién saca las fotos así como de guerra, de las protestas? ¿No? Ahí como que me siento como distinto, como cuando hago eso. Entonces como que lo asocié a otra personalidad y le puse como una cara y un nombre como de la foto. ¿Y quién se saca la foto de estudio? ¿Quién es la fotógrafa de estudio? Ah, es Chris, ¿verdad? Ah, ¿y quién es? Y entonces en el fondo fui como, por así decirlo, como creando distintos personajes que eran como las distintas facetas de mis distintas como disciplinas artísticas. Y a todos les junté en esto que llamé como la mayéutica. Ahora, el nombre mayéutica venía de antes en el fondo. Era una palabra que en verdad me gustaba mucho lo que significaba y la empecé a usar al principio junto a Chris, así como Chris la mayéutica, porque era como, no sé, me gustaba cómo sonaba nomás. Y bueno, obviamente me preocupé de saber qué significaba y hoy en día también me hace mucho sentido. Porque la mayéutica en el fondo era como una técnica socrática que ocupaba, o se decía que ocupaba Sócrates como para ayudar a como, bueno, técnicamente mayéutica significa como parir el conocimiento. En el fondo una técnica a través de la cual Sócrates cuestionándote te decía, por ejemplo, les pregunto a ustedes, bueno, ¿y qué es el rol? ¿Es un juego? Que no sé qué, me dicen ustedes. Y yo les digo, bueno, ¿qué es un juego? Defíneme el juego. Y así en el fondo, como a medida que iba preguntando, indagando más, ocurría de que muchas personas con las cuales Sócrates estaba hablando se daban cuenta de que realmente no sabían tanto como pensaban que sabían. Entonces cuando reconocen esa ignorancia, Sócrates está como listo para decir, ok, ahora estás listo en el fondo como para poder como entrar a conocer, ¿no? Ahora que reconociste como eso. Eso me gustó mucho el concepto y digo que a mí me hace sentido porque hoy en día como yo me dedico a la educación principalmente, dentro de lo que es, por ejemplo, todo lo que es disidencia y diversidad sexual, como que me gusta mucho intentar como utilizar como estrategias como ese estilo, ¿no? Entonces como que se quedó pegado, pero en ese tiempo lo utilicé como para llamar al conjunto de esta como cofradía de artistas, como que todos eran yo. Hay una cosa ahí espectacular que se vincula ahí con lo que acabas de decir, porque más de alguna, en alguna filosofía rápida que hemos tenido aquí en este stream, en las conversaciones de qué es de dónde viene la creatividad, de dónde viene la creatividad, de dónde viene la inspiración, de dónde viene cómo creamos historia. Varias veces hemos dicho y ya como más o menos como que construimos el meme de que estos malditos socráticos, estos malditos griegos que ya dijeron todo y como que siempre volvemos a ello de alguna manera porque su sabiduría sigue impactándonos de alguna manera.
De hecho, por ahí también entre el público y el Raimundo tiene un amigo que el de. El del. ¿Qué es la virtud? Que es la virtud. Nosotros de verdad creemos que estaban los griegos, buena onda, con sus batas, conversando en la plaza. Hola, buen día, ¿cómo está, señor tanto? Conversando y patea la puerta a Sócrates. Así como, cabro, ¿qué es la virtud? Puta, Sócrates, culiao, estamos compartiendo, tomando vinito. No, pero ¿qué es la virtud? ¿Qué es el honor? Hermano, ¿Tenemos ¿qué es la alma? virtud así? Puta, Sócrates, culiao, para, pues, weón, no me hagáis esto. Sócrates era el pesado, estoy seguro. Ay, sí, no sé, hay varios que tenían sus locurillas ahí. Yo tengo un libro muy choro que se llama Tan sabios como locos, que era como que justamente como que toma episodios y los relata como un cuentito corto. Entonces esas weas como que son como cortitas y como un fragmento como, bueno, y Sócrates, no sé, pues dijo, ¿qué será tal cosa? Y se puso, qué sé yo, un canasto de huevos en la cabeza y caminó así por toda la ciudad. Entonces, no sé, pues, eso es una invención, no es que pasó eso. Ya. Entonces agarra un fragmento como ese y lo transforma como en un micro cuento. Entonces está súper chévere porque es como, así como mini como novelas y cuentitos de... Oye, qué buen libro. Así. Qué buen libro. Anótalo, Mario Hugo. Sí, anótale Mario Hugo. Perfecto, entonces ya. Espérate, que quería ahí como Dale. continuar elaborando porque quiero llegar ahí a cómo lo conecto con el rol. Ah, Por súper. favor. Adelante. Bueno, con esta cosa chévere yo empecé como a decir, bueno, cada una de estas como facetas empecé a darles como su personalidad, ¿no? Entonces, ok, Toal es así, Chris es así, Ojo Errante, que era como el fotógrafo más como de guerra, así, es asá. Entonces, en el fondo, como distintas como facetas o aspectos míos, como que fui fragmentando. Como que de alguna forma como que fuera como una especie de panteón, como un politeísmo así de mí. Donde como es que estos distintos como aspectos, ¿verdad? Eran como distintos aspectos como de la divinidad de tu ser propio. El tema es como que me empezó a gustar eso y empecé a trabajarlo con otras personas a través de un proyecto que se llamó en ese momento Multitud. Entonces la idea era sacarle la foto a las personas con estas distintas facetas, obviamente como identificar primero esta faceta. O sea, partamos por el inicio. La idea primero era una conversación así. Si tú como que tuvieras que dividir tu ser como en distintas como personas, como que si te fragmentasen, ¿quiénes serían las personas que te componen, por así decirlo? Y así cada persona iba haciendo este ejercicio y era distinto para cada persona. Algunos se fragmentaban en base a periodos de su historia. Está como, no sé, pues tú decís el Raúl. Estaba el Raúl cuando era chico, después estaba el Raúl como más adolescente, que era más así, así, y como que todos esos personajes como que eran como una parte de su ser. Otros se fragmentaban en base a sus gustos. Otros se fragmentaban de maneras mixtas, ¿verdad? Y así en el fondo como que iban, cada persona como que iba como ¿cómo se dice? Como digo, como fragmentándose en estas distintas como aspectos de su ser. ¿Qué es lo que hacía yo después? Le decía, ok, ¿cómo es este aspecto, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo que hice. Por ejemplo, estaba una chica que estaba como la niña buena, estaba la niña mala que era así como sensual, estaba después otra que era como metalera así reventada, estaba otra que era como súper maternal y había una especie como de ser que era como que no tenía género. Era como una especie como de ser que estaba como que tenía la mitad de la cara así blanca y la otra mitad negra. Y cada uno tenía, yo le decía después, le empezaba a elaborar. Dije, oh, cuénteme más. ¿Cómo es la personalidad de la niña buena? Ah, es así, es asá, ¿verdad? Le gusta esto otro. ¿Cómo se siente así? Y así le íbamos construyendo, por así decirlo, un personaje. Y después le construimos una caracterización. Es decir, ok, vamos a vestir a este personaje. Tú te vas a vestir ese personaje y te vas a sacar fotos como este personaje. Así lo hacíamos entonces con cada uno de los como fragmentitos de cada persona. Y después yo tomaba las fotos y en el fondo las hacía como montaje. Como un collage. Claro, un collage. Entonces yo te decía en algún minuto, no sé, ok, estaba la buena sacándose la foto. Y decía, oh, ahí está a tu lado ahora aparece la mala, ¿cachai? La que es como sensual. ¿Cómo la miraría? ¿Cómo la trataría? Entonces
entonces ella ponía como caras, así como que si enfrente de ella estuviera como esta otra como parte de sí. Y así entonces como que se iba a generar algo muy interesante porque como que terminaba como la persona dialogar, era como una especie de como de ejercicio terapéutico al final también, porque te permitía como dialogar con otros aspectos tuyos que, pero como te digo, ¿cómo les digo? Como abstrayéndose de sí mismo y viéndose como fragmentos. Toda esta idea también se me ocurrió a partir de un tipo de ejercicios que conocí en una terapia que era una terapia gestáltica, en donde me decían un día, ok, vamos a poner hoy día a hablar a tu yo racional con tu yo emocional. Entonces aquí me ponían 2 sillas y me decían, ok, siéntate aquí, ¿verdad? Ahora, ¿verdad, Chris? Esto, Chris racional. Me sentaba ahí. Me decía, mira la silla que está enfrente tuyo. Yo miraba la silla. Me dice, ahí está sentada Chris emocional. ¿Qué tenéis que decirle, Chris racional, a Chris emocional? Le decía, puta, weón, tenéis que atinar, pues, o sea, onda, si estamos sumergidos aquí como en la depre, como que va a ser todo como el hoyo, o sea, tenéis que aplicarle más razón y la cosa así, porque cómo voy a estar así tan cagada como para siempre. Después me hacían levantarme, me hacían sentarme en la otra silla. Ok, yo emocional, ahora respóndele a Chris emocional, a Chris racional. Y le decía, puta, sí, pero que tenéis que entender, weón, que igual pasó esta cosa heavy, ¿cachai? Entonces inevitable que se esté así, entonces, puta, tú querís como meter tu racionalidad y imponerla, pero, puta, no se puede, tenéis que entender el proceso y la cosa. Entonces así como que me hacían dialogar y como que llegar como a una especie de consenso, como entre las dos partes. Lo interesante de esto era que en cada lugar que te sentabas, como estabas representando solamente una faceta tuya, no tenías la obligación de ser coherente, no tenías la obligación de ser como correcta o correcto, porque en una parte tuya no eras tú. De alguna manera el juego como que permitía esa ventana de expresión. Exacto. Entonces a través eventualmente como de este juego que yo hacía con estas personas, esta como multitud que le llamé, te permitía también eso, en el fondo decir como, mira, ¿y qué pasa si hay una parte de ti que es como, no sé, por decir una cosa, yo cuando chica, y esto como que hoy en día es como súper terrible decirlo, pero nada, pues yo a veces trataba mal como a las mascotas que tenía. Era como una faceta como media como esas de niños crueles. Y obviamente yo eso no lo considero, no lo quiero considerar como una parte de quién soy yo hoy. Pero si yo hago este ejercicio, puedo decir, chuta, no sé, o ponte tú, no sé, fui como mala con unos compañeros, porque, no sé, me gustaba como que se sintieron mal, entonces yo como que disfruté como haciendo sufrir a esa persona. Y obviamente eso no lo voy a integrar en mi personalidad, no me voy a presentar ante el mundo así como, sí, yo soy Chris, la persona que, no sé, que disfruta haciendo sufrir a los niños cuando por venganza, por ejemplo. Porque sé que la venganza no es buena y toda la wea. Pero, haciendo este ejercicio, como de fragmentarte, yo dije, bueno, podría existir este como faceta, este personaje que, ok, disfruta de la venganza, porque hay una parte de mí como que, ok, disfruto esa parte, no la puedo negar, quizás de que me vengué de alguien. Pero al entenderlo como un fragmento tuyo, y no como tú, sino como una nomás faceta, como que se permitía fluir con más libertad eso. Y al mismo tiempo, al dialogar con otras partes tuyas, como que comprenderte mucho más. Y ahí salta el rol, pues en el fondo lo que les decía, como cuando tú interpretas un personaje, es de hecho, ojalá que no pase lo que me pasaba a mí con los personajes constantes, ¿no? Que era esta cosa como de que al final terminaba siendo como Chris sentada y jugando, como en este mundo, sino como tener la capacidad y la habilidad para decir, ¿saben qué? En este mundo, en esta situación, tú puedes explorar otros aspectos tuyos que tú sabes que no son tú, y poder como explorarlos y jugar con ellos en el fondo, y aprender con ese juego eventualmente también. Cosas tuyas internas también, como por ejemplo, eventualmente puede ser para una persona trans, por ejemplo, o que está cuestionando su género o su orientación, jugar, por ejemplo, desde otro género, o jugar desde, no sé, un personaje malvado. ¿Qué me pasa a mí con esto, no? ¿De qué forma me resuena? Etcétera, ¿no? Como que hay unos...
Hay unos sistemas, no sé si no sé si lo habéis probado, porque puta, todo esto que me decís me hace perfecto sentido. Lo hemos de alguna manera rozado o tocado en otras conversaciones. Ponte tú, se me viene a la mente mucho el juego Monster Heart, Sí. Que es como de estos sistemas más PBTA, es como más interpretativo, más dramático, no tanto enfocado en el dado ni en las reglas, sino en explorar otras cosas. Monster Heart, por ejemplo, está súper enfocado. El setting es como. De Género, hecho, orientación y adolescencia. eso, Amari. Tú lo conoces más, de hecho, lo he jugado de partida. Sí, que Monster Hearts, no sé si lo ubicas, Chris. No. Dale. Bienvenidos a hablar de Monster Hearts. Esta es mi charla TED. Esta es mi charla. Bueno, Monster Hearts es un juego que juega mucho como con clichés adolescentes, por decirlo de alguna forma. Ya. Pero son como... Cada monstruo encarna como cierto como cliché adolescente. Pero el tema es que tú lo abordas desde una perspectiva como de género e identitaria. Por ejemplo, a mí me tocó ser un personaje que era un hueco. Ya. Y pasa que ese personaje... Sí, un hollow. Y el hollow tiene, por ejemplo, todo este rollo de que está vacío. Que es un ser como que como muy existencial en ese sentido, como ese tipo de rollo. Hay otros que ven como la manipulación que se da, hay otros que ven El vampiro, el hombre vampiro, lobo. sí. Como que son invitaciones, entiendo, a interpretar arquetipos de monstruo, como ponte tú la rabia intrínseca de un hombre lobo, que de repente te sale como en los adolescentes, así mañoso de rebelarme contra todo. Como una invitación también a interpretar ese lado que, como bien dices tú, Chris, como que de repente no, yo sé que eso está ahí, esa oscuridad, esa sombra en mi vida, o en algún aspecto escondido que no quiero mostrar y que yo tampoco quiero integrar a mi vida, pero que de alguna manera es saludable ver. De alguna manera es como... Exacto. Es terapéutico incluso. Es terapéutico. Esa cosa que se juega en el rol, en las conversaciones que hemos tenido, la encuentro preciosa, porque es como que es súper saludable, es súper nutritivo para la vida. Sí. De hecho, y ahí es donde de repente... sorry. ¿Le vaya a dar al ñoñómetro de nuevo, Raymond? ¿Quiere que termine la idea? Termina la idea rápidamente. Bueno, que justamente yo creo que eso es lo que a mí hoy en día me está llamando más la atención, ¿no? Como el juego de rol como una instancia en donde, ok, sí, todos queremos jugar de repente cierto personaje o cierto otro, pero también es muy interesante como tú no elegís el personaje, sino como que o alguien te lo elija o que se te asigne o que sea como una cosa muy como al azar, ¿no? Y jugarlo como un desafío, ok, así como existe como el desafío de tablero dentro del juego de rol o un desafío como más técnico de vencer, también onda jugar el desafío de, ok, ponte tú tirarte una cosa súper random y ok, te sale que tus características, tus trasfondos son estos otros, estas son tus mañas, estas son tus no sé, ok, juégalo. Y el desafío, y también es parte de la entretención de justamente de, ok, tomo este desafío de interpretar a este personaje que me tocó, no necesariamente que como que elegí. Y ahí como que, antes ñoñómetro quería como dejar tirada como la cosa que hay unos, bueno, quizá lo puedo decir muy, muy breve. Adelante. Hay algunos como juegos que una vez encontré, que yo como llegué al local y decía, quiero algo que sea como un juego de rol, pero con las menos reglas posibles. Y eventualmente me mostraron una cosa que era, yo le digo como un rol feminista, en verdad, no creo que no está la palabra feminista, pero era un rol, básicamente entonces era como un libro, ¿no? Te mostraban como varias como settings, por así decirlo, y en estos settings, que era todo sin tirar dados, era como solamente interpretativo, como que eran settings en donde como que se evidenciaban temas como de violencias de género, por ejemplo, cosas así.
Y era choro porque en el fondo te tocaba interpretar como a distintos aspectos, o cada persona interpreta entonces en el fondo eso permitía, por ejemplo, o sea, y aquí dejo la bala pasada para como qué pasa con los settings dentro del mundo del rol, como en el fondo eso permitía, ponte tú, de que la persona también, o a través de un juego de rol, experimentara más o menos qué podría sentirse, así como, obviamente de una forma muy limitada, como la experiencia de estar viviendo tal cosa o tal otra. Claro. Al final tiene que ver como con un desafío y algo que te permite como que te remueve cosas, ¿no? Que te permite como... Que fluya. De hecho, yo tengo historia relacionada a eso con Monster Hearts, pero antes, ñoñómetro. ñoñómetro 2. ¿3 de nuevo? Sí, No. Tírate 3 mínimo. Sí, Ya. el primero es 91. 91. ¿Funko Pop o Nendoroid? ¿Cuál es el Nendoroid? Son Sí, esos güey. como de anime chibi. Ah, chuta. Es la mejor forma de escribirlo. Pero son los dos tipos de cabezones. Son Son los dos marcas de cabezones, pero uno parece más chibi y el otro, el Funko Pop, es como... esto. El típico Funko Pop. Con- Claro. Sí, ese lo cacho. ¿Y el otro? Y el otro es como un Chuta. anime chibi. Lo tengo aquí, no tengo. No tengo bueno. Yo diría Funko Pop porque como que me da la impresión, esto es como desde mi desconocimiento, de que tiene más variedad y más personajes como oscuros. Así Tiene como... Tiene caleta, tiene como ediciones. Mm. Y cada vez salen más. Oh, Siguiente número, 14. 14, voy. 14. ¿PBTA o Tabletop? Uf. PBTA es... Power By the by Apocalypse, que es básicamente lo que te hemos dicho de estos juegos más interpretativos. Y el tabletop es como más tradicional, como tipo D&D. D&D, figuritas. Tirar dado, un tablero, las ya. figuritas. Ay, yo creo que ahí es como, por mi historia diría como tabletop, porque el otro lo jugaba menos. Hay De lo que me gustaría quizás. Igual hay una cosa deliciosa ahí en el típico D&D, de ver las dotes, ver el manual, como que... Genial. Hasta que aparece alguien que se pone súper como nerd con las reglas y... Sí, no, sí. el muchquinero. Sí. Ahí el ahí muñequinero, es weón. donde se me acaba el amor por la wea. Por Sí. el tabletop. Cuando empiezan a hacer combos y como que terminan todos avanzando a nivel y tú terminás siendo como alguien súper pajero porque como que siempre elegiste como las weas porque eran choras y no porque estabas como armando un combo, ya no. Ahí sí. Claro, ahí Sí. el min Ahí es donde maxeo. empiezo como mi otra vena es como prefiero más bien la interpretación, ¿no? Sí. Sí. Ahí- El muchquineo es como contar cartas. Técnicamente no es ilegal, pero si te cachan, mal ahí. Se Mal. pierde el sentido del juego. Sí, po. Bueno, tírate la tercera. weón. 9. 9. ¿Qué dice la 9? ¿Amores de mercado o romané? Romane. Romané. Me gusta más la... como... no sé. Alcara de Blas. Ay, soy bueno, el eso No sacerdote. era como histórica ni nada, pero me gustaba como... Esa canción, Y no, tenía buenas teleseries. esa canción a mí se me quedó pegada el resto de la vida, así como Sí. Burnichari Chacrem, así como weón, como que ¿qué edad tendría yo? Así como ¿cuándo se estrenó Romané? Así. No quieres No hacerte sé, eso. No queremos, No, no no. queremos hacerte eso. Estamos en un entorno seguro de edad, de rango etario. Bueno, sí, yo me acuerdo que en ese minuto de mi vida, de toda la gente de ese minuto, las teleseries de TVN, weón, eran trascendentales, pues, weón. Es como, ¿qué teleseries están dando ahora, weón? Bueno, Retomando. retomando. Como que te me adelantaste al guión y las preguntas porque una de las preguntas que te queríamos hacer era si el rol podría ayudar a definir tu identidad, porque el rol podría ser una experiencia pedagógica. Y con todo lo que tú me estás contando de las sesiones que tú estás haciendo, es prácticamente eso. Es como ponerlo en la situación. Claro, porque en el fondo pasa algo de que
como hay... O sea, hay una regla básica que lamentablemente esa regla básica no se asume o no se da en la sociedad, ¿no? La regla básica como del yo propongo algo, bueno, a menos de que los dados os digan lo contrario, lo que yo dije es así. O sea, mi personaje es este. Si yo digo, por ejemplo, mi personaje es, no sé, es un ex esclavo que está llegando y ha sufrido mucho en su vida, no va a llegar alguien a decirme, no, es que tú en verdad no eres un ex esclavo, no has sufrido en la vida, no. Porque yo lo pongo, ¿no? Entonces cuando tú tienes en el juego de rol, tú puedes justamente hacer ese ejercicio, por ejemplo, con los temas, por ejemplo, de género. Ok, soy una, no sé, si tenemos una persona de cuerpo femenino, por ejemplo, y dice, yo quiero voy a jugar un enano barbón, ¿verdad? Y nadie va a tratar a esa persona como la pancha, ¿verdad? Que en verdad no es un enano, porque en verdad es la pancha, ¿no? Porque en el juego es un enano masculino hombre, entonces en el fondo eso no. O sea, pese a que alguna gente quizás puede eventualmente igual hablar de la pancha dentro del juego, van a hablar de, no sé, Bruenor, el enano. Entonces en el fondo se respeta ese nombre, se respeta esa identidad porque es el personaje. Entonces para una persona, por ejemplo, que está explorando, eso es súper interesante, porque por ejemplo yo igual elegía personajes femeninos, pero estaba esta cosa como que era como una tontera súper estúpida en verdad, como que yo no sé, yo creo que distintas personas tienen distintas como razones quizás, o sea, personas como de cuerpo masculino como para utilizar un personaje femenino. Pero una de las cosas que me acuerdo que en esos tiempos como púberes, como que se usaba como era como, oh sí, porque no sé, decían tonteras como, porque así puedo, no sé, o porque, no sé, o porque es una personaje que es rica, ajá, y por eso sí. Claro. O porque, porque voy a jugar a ser lesbiana, ¿verdad? Ajá, sí, y era como... Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Más allá como de la excusa, para algunas personas, obviamente no para todos, es como permitía justamente, ok, ya, soy por ejemplo, una personaje femenina acá. Y lo demás, en el fondo, más allá de que a veces como que la heteronorma, las fobias igual se metían entre medio y no sé, pues obviamente no se le permitían tantas cosas, no te trataban tanto como mina, aún así en lo nominal lo eras. Entonces en el fondo eso generaba un espacio seguro porque era como, bueno, puedo probar y nadie me va a decir que no soy este personaje, ¿no? Claro. Y eso permite explorar también sensaciones internas, qué me pasa con esto, ¿verdad? Si es una buena directora o director de juego quien está haciéndolo, te puede permitir explorar más aún, ¿verdad? Otras cosas. Entonces es bien interesante lo que se puede dar ahí como un espacio, como un playground, ¿no? Como un playground de exploración. ¿Cómo se llama? Una cosa que nos gusta repetir y que nunca está de más volver a decirlo, es que como es importantísimo que en los grupos que se van formando de rol haya ese tipo de comunicación explícita de ya, ¿qué queremos jugar? ¿Qué tipo de historia queremos contar? ¿Cuál es el límite de lo que quiero explorar? Hacer una especie, cuando ponte tú en este juego también PBTA, que es Cult, tiene toda una sección que se llama el contrato de horror, y es un juego de miedo, claro, en el que tú decís, como el concepto principal es como ya, vamos a explorar cosas de la psique humana bien truculentas, bien feas. Entonces tenemos que poner los puntos sobre la I y decir ya, ¿hasta dónde? Tal vez tener una palabra como Clave. una palabra clave, como caleidoscopio, ponte tú, o algo así, en el que, claro, todos estemos de acuerdo, hasta aquí quiero llegar y quiero conversar. Pero te encuentro toda la razón en que el juego de rol, de repente, justamente porque tiene dos cosas fundamentales que a mí me gusta muchísimo el juego de rol. Se están contando historias, que los seres humanos no hemos contado historias desde los inicios de la humanidad, y es una interacción social.
una interacción social en la que, por ser un juego, por estar jugando ahí como de, oye, quiero interpretar bien el rol que me pertenece en este grupo, en esta manada, por así decirlo, es muy fácil y muy permisible el que tú puedas interpretar un personaje dentro de del contexto del juego, un personaje que no eres tú, un personaje que tal vez que puta, yo no, en mi vida no tendré nunca la oportunidad de sentir lo que se siente parir un hijo o llorar porque me violentaron de alguna manera o esos escenarios que yo no he vivido, que de alguna manera un buen director del juego, un buen máster te puede pintar de una forma tan vívida que tú, como te posea la historia y tú puedas explorar lo que se siente ese escenario, de nuevo, es altamente nutritivo, es una cosa que te vincula inmediatamente, no tenéis que por qué ser, ni tener la figurita, ni tener el manual, ni siquiera ser actor, como que te saca esa parte de actoral, esa cosa interpretativa, el mismo juego, el mismo compartir con un grupo que es tu grupo seguro, que eventualmente después del juego tú volvías a tu papel normal de la vida diaria, hola soy chino, hola soy sociólogo, soy no sé qué, pero chucha, exploraste ser otra persona, exploraste tu feminidad, tu masculinidad, tu otredad, tu otra clase, tu monstruosidad, tu belleza, tu violencia. Tu violencia, tu fortaleza, tu honor, todas esas cosas que de repente no se dan en el mundo actual y que como que de repente siguen estando por ahí, por así decirlo, en nuestro ADN, el contarnos historias y vivir experiencias, es una cosa que yo admiro profundamente de este juego. Es como que ojalá sea eterno este juego y ojalá fuera más masivo y que la gente tuviera más acceso a él porque es tan nutritivo, sí. Así como que me gusta ser como predicador ahí de la palabra del rol porque siento que es importante que la gente tenga este tipo de experiencias lúdicas. Rol obligatorio, onda en los colegios ahí. Sí. Aparte, ahí lo ponemos en la nueva constitución. Claro. De hecho, tú también creo que alguna vez te leí ¿cómo se llama? ¿Una ludocracia? Sí. Que era un poco como el fondo, como ya dar como más el paso como al rol en vivo, ¿no? Y bueno, y de hecho como que ahí también se daba como otro espacio de actuación, ¿no? Nuevamente un espacio protegido, quizá tú podrías llegar y decir, bueno, mi personaje es tal, entonces en el fondo puedo mostrarme y expresarme como tal, ¿no? Dentro del espacio, ¿verdad? Y bueno, la idea puede salir de ese espacio más allá, pero bueno, el tema con la ludocracia era como un poco como otro proyecto que tuve, en donde la idea era como mezclar, como tratar de acercar un poco el tema de los juegos de rol a las personas. Cuando tú le hablas de juego de rol a la persona como que pues lo ve como, ay, qué raro, es como una cosa demasiado así como cartas mágicas, me acuerdo que eso como claro. Que pensaban que era así en mi tiempo. Entonces, nada, como acercarlo y decía, bueno, a la gente le gusta, por ejemplo, bueno, le gusta la fiesta de disfraz, bueno, no todos, pero hay gente que le gusta la fiesta de disfraz. Hay gente que le gusta el teatro y quiere hacer teatro, pero no se va a meter a un curso de teatro porque siempre quiso, pero no tiene tiempo, etcétera. Y por otra parte, también está como el rol, ¿no? Como jugar una historia. Entonces yo decía, podría haber más instancias como esa, ¿no? Instancias que permitan como a una persona que no necesariamente que no va a ser un rol, porque va a ser más sencillo que un rol en vivo, va a tener menos reglas que un rol en vivo, pero va a permitir un poco esa misma como exploración, ¿no? Y yo así muy feliz con la cosa, inventé como varias cosas así de ese estilo. Y bueno, y después me di cuenta que obviamente no estaba descubriendo el fuego ni nada, porque ya habían como instancias como que habían logrado como hacer eso. Por ejemplo, esos famosos como juegos de misterio de asesinato. Que son como, ok, tú te compras como un pack en donde viene así, ok, estos son los personajes que hay en la casa
hay supuestamente un crimen, alguien es el asesino y ustedes tienen que descubrir como quién es. El mayordomo. Como que claro, como ir conversando con las personas, interactuando y cómo se me estoy y poder como lograr encontrar cómo resolver el misterio, ¿no? Entonces básicamente era como una especie de teatro que se hace, un juego al mismo tiempo y una fiesta de disfraces, todos juntos, en una instancia como que permite como esa explorar, o sea, ese sumergirse, ¿no? Desde otro punto de vista, ya no desde estar ahí como en la mesa, sino como y claro, y esa ludocracia tenía que ver un poco con crear espacios de ese estilo. Por ahí, verdad, igual es difícil, pero que hoy en día quizás o en el futuro sea más fácil hacer cosas así. En ese tiempo donde lo hice como que había poca mano como para entusiasmo, porque en verdad los chilenos son como medios como fomes para disfrazarse y siempre andan con la vergüenza de que no van a actuar y tonteras. Ahí veremos cómo cambia el mundo post pandemia. Quizás Ahí, Sí. en una de esas se liberan por querer tener contacto más, cualquier tipo de contacto. Con humanos. Y en una de esas ahí el acto performativo de disfrazarse y pasarlo bien se vuelve más popular. De hecho, yo nunca hubiera pensado que un proyecto como tener un Discord ahí con mucha gente jugando rol fuera posible, porque me pasaba ahí, lo hemos comentado también con Rodolfo. Jugar en vivo así por una instancia así como por cámara parecía tan frío de alguna manera. sí, Y sí, se pierde un poco la experiencia de compartir ahí con tu amigo. De comer pizza. Claro, comer lanzar pizza, dados. tirar la talla ahí en vivo. Y esa cosa mamífera de saber que está ahí al lado esa otra criatura, ese otro mono que es como tú. Como tiene algo, por supuesto que siempre tiene algo bonito, pero ante la contingencia maldita del año maldito 2020 y ahora 2021 y quién sabe hasta cuánto dure la maldita pandemia, ¿quién diría que aún así necesitásemos el espacio para jugar, el espacio para compartir, el espacio para chacharear y ver, ¿no? Y jugar rol, po. Se dio y yo lo encuentro maravilloso. Y en vez de seguir poniéndome a chacharear, démosle con la siguiente fase del ñoñómetro. Dele, señor Raimundo. 19. 19. ¿no? ¿Anime o manga? Anime, como que el manga era como algo como que me llamaba, pero después como que era como, ay no sé, se convirtió en algo como muy cool. Tenía que ser como cool, porque era cool te gustaba el manga y si el anime era como de menor calidad, pero hoy en día anime para mí. Está bien. 65. 65, voy. ¿Shoujo o shonen? ¿Qué cosa? ¿Shoujo o shonen? Los géneros. Siempre se me confunden. Me acuerdo que uno era como de... El no me romántico. acuerdo cuál es. Romántico de. Como. No Aventura. sé. Aventuras, acción. Fantasía. Ay, no sé. Ambos. Sí. Ambos. Sí, yo diría como que... Quizás más... Es que pasa que... Es que al final un buen anime no te puede así como... o un buen exponente del género te puede como seducir para cualquier lado, en verdad. Yo he visto así como de los dos que son así re malos y re fome y es como que paja, pero otros que son así como lloráis de la emoción o lloráis de la pasión, de lo épico, pero Claro. Yo sé, porque ya lo conozco por lo menos más de 10 años ahí a tu primo, que es full shonen ese weón. Ese weón así como que interpreta ahí el corazón del joven que se la puede y vamos mierda, así. sí, con todo el... El fuá, así. Exacto. Sí. Por eso lo queremos. Bien pardo. Y el último de esta tanda de ñoñómetro. 87. 87. Oh, de nuevos géneros. No. Repítelo, Mario Hugo. Porque nuevos géneros.
Era buena fantasía. Pero Si Pero se- sin tirarlo al ojo, suelo. ojo, si el dado se cae, pero está en el piso, cuenta, ¿no es cierto? Ya, ya, cuenta. Creo. Entonces salió 17. 17. 17. ¿Casa Stark o Lannister? Stark. Stark. The winter is coming. Mi llavero está orgulloso de ti. Mira, esa tiempo de anécdotas con Chino. Estos hueones de la serie de Game of Thrones la hicieron tan bien. HBO como que al principio, no hablemos del triste y Hablemos del asqueroso triste y final. asqueroso final. Pero al principio- pero si no tiene final, pues tiene una quedó inconclusa. Al principio lo hicieron tan bien porque puta, yo soy un ñoño también como tú y muy Tolkien, muy fantasía, también le hago mucho la ciencia ficción. La cosa es que había terminado hace poco de releer no sé si el Silmarillón o los Hijos de Húrin, y de repente veo, porque en ese tiempo llegaban y eran bacanes, las revistas de BTR, de qué es lo que hay en la tele o qué se va a venir el próximo mes. Ya. Y la portada era el trono de hierro con el Eddard Stark ahí con su mandoble. Y era Sean Bean. Era el actor de Boromir. Y yo decía, ¿qué weá? Ha sido una serie del Señor de los Anillos, weón. ¿Cómo puede ser esto, weón? Y por supuesto, el primer capítulo estaba estaba al aire en internet, muy fácil de encontrar, incluso en la página oficial de HBO. Y la concha, yo quedé súper agarrado el primer capítulo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Sean Bean está haciendo otra serie de fantasía medieval. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos libros? Y nada, pues, esas mismas navidades yo ya estaba riendo tanto la papa con la serie que aquí mis queridos hermanos me regalaron el primer libro y ya me compré toda la saga de ahí del George Martin. Fue una época terrible. Fue una época terrible porque yo me bajaba a hacer un pancito del desayuno y en el capítulo de ayer pasó esto con los Stark y está este otro personaje y está estos mapas. Es como, Chino, me quiero hacer mi pancito, quiero irme al colegio. Déjame dormir. ¡No! Ahí pasa una cosa bien interesante con el fenómeno Game of Thrones, que bueno, igual permite, o sea, como que cada nueva serie, cada nuevo referente, o sea, cada nueva como de este tipo de espacios se convierte como en nuevos referentes, ¿no? Para ir construyendo como los mundos a partir de eso. Por ejemplo, obviamente, aunque Game of Thrones como que mantiene como cierto aire de que algunas cosas como que son como prohibidas y como consecuencias son malas, aún así como que las muestra, ¿no? O sea, son malas como en el contexto como del mundo, ¿no? Ujú. Pero son parte de ellas, se vuelven como comunes, lo cual permite que eventualmente también esas historias, como ya que estamos en este día del orgullo 2021, Ujú. esas historias también estén presentes, que también sean parte de los mundos. Quizás en un principio van a ser parte de los mundos tal como son parte del mundo como hoy en día, ¿no? En donde se les vea con cierto recelo, como algo como negativo, prohibido incluso dentro del mundo o de la campaña que estamos jugando. Pero también, bueno, eso obviamente te permite explorar otras cosas como la homofobia, ¿verdad? La transfobia, etcétera. Pero también es interesante como a medida que van saliendo más series, ¿verdad? Más películas, más referentes en donde es parte como de el mundo, ¿verdad? Como está como la sexualidad vista desde un punto de vista mucho más como fluido, más amplio, permite de que para los jugadores del futuro ya no sea como una cosa tan ajena, ¿verdad? A los mundos, como el incluir estas realidades, ¿verdad? Hay algunos que están más avanzados ciertamente que otros, ¿verdad? Ciertamente, por ejemplo, si yo me imagino que si yo un mundo de vampiro, es un mundo donde, como nuevamente, por los referentes históricamente ya es como, bueno, ok, si este vampiro se besa con este otro, bueno, es una cosa muy vampiro, ¿no? Y como que a los vampiros no les importa eso. Hay algunos en donde como que todavía están al debe, pues, por ejemplo, no sé, pues, en Dungeons and Dragons, por ejemplo, que yo sepa, en verdad, no sé si se hace referencia, por ejemplo, a orientaciones de NPCs, como digo, en los manuales.
en los libros, o entre dioses, no, que yo sepa, no. Creo que... Algunos están más al debe que otros en ese sentido. Sí. Quizás porque falta construir más referentes, o quizás porque falta un poco más de voluntad. No se trata como de decir, vamos a hacer un pinkwashing para que todo sea políticamente correcto, pero significa en el fondo quizás como, no sé, abrir la ventana y permitir que eventualmente, tanto a través de los manuales como a través de los mismos de los mismos grupos de personas, se den señales positivas. Porque cuando tú te das una señal, eventualmente estás diciendo, este lugar aquí es friendly con esto. A veces la gente piensa de que si yo no digo nada, entonces en el fondo no estoy diciendo lo contrario, ¿no? Si yo no digo nada, significa que soy aceptante. Pero en verdad, para que una persona se sienta aceptada en un espacio, tiene que ver que es lo mismo que pasa con un empleo, por ejemplo. Cuando una persona trans o una persona de la diversidad, por ejemplo, intenta postular a una empresa, si la empresa, ok, ya, no, aquí somos súper abiertos, pero no hay nada que tú como que te dé como una señal visual, por ejemplo, no hay ningún póster, no celebran ninguna fecha, ¿no? Es como no tenéis certeza si efectivamente lo que están diciendo es así o no, ¿no? Entonces por eso es bueno como que tanto en los juegos, en los nuevos manuales, ¿verdad? O los nuevos referentes, o los mismos referentes que las personas vayan construyendo en sus juegos, que sea importante como justamente como explícitamente, o sea, el ser explícito a la hora de como de ser afirmativo es bueno, porque eso atrae a gente que eventualmente, por ejemplo, y aquí creo que me fui a otro tema ya, le gusta el rol, pero dice, chuta, pero yo veo de repente unos ñoños así jugando y son como súper homofóbicos y súper así, entonces no, sí quería jugar, pero no encuentro el espacio para, ¿no? Por eso es importante ser es como ser afirmativo y ser explícito, como lo que están haciendo ustedes hoy día, porque eso hace de que hay gente que no esté escuchando, por ejemplo, que sean quizás cercanos a mí o que me conozcan, digan, mira, yo siempre quería jugar rol, pero nunca había cachado dónde, ni con quién. Sí, y sabéis que, de hecho, me encanta que te haya ido por ese lado, porque es una cosa que a mí, personalmente, me molesta muchísimo, porque es como, me encuentro... Yo tengo un tema con la ineficiencia, así como que queremos lograr algo y tenemos un obstáculo ahí obvio que no lo estamos soslayando. Que históricamente, lamentablemente, este hobby se ha vinculado como al ñoño hombre encerrado en su casa y que de repente la niña no juega tanto y que tampoco se vincula tanto con el mundo LGBTI, que estos mismos mundos de fantasía no incorporan en su imaginario más diversidades. Puta, y eso te crea un estereotipo del que consume el juego, que como, puta, no me quiero meter a esa cuestión porque esa weá es típico de ñoño barbudo, bebe cerveza, vikingo, peludo, así como que es como esos estereotipos justamente que se podrían vencer o se podrían transformar de alguna manera en el mismo juego, son obstáculos, po. Yo siento que es una oportunidad tan linda que alguien me ofrezca algo distinto que ver o jugar. Poco a poco se está logrando. Ponte tú, yo me puse a pensar ahora que decía como en qué cosas lo podemos visibilizar. Entiendo que en el nuevo panteón de D&D, Corelón, que es como el típico dios regente elfo, creo que es como no binario, como que de repente se presenta como con una forma femenina o en otra masculina. LOL creo que también lo cambiaron y también como puede ser femenino y masculino. Género fluido. Bueno, y estos locos que últimamente yo ya me he hecho muy fan de ellos y como que lo consumo con papas fritas, con las cabritas, weón, y ya tengo loco a todos mis hermanos oye, weón, ¿cachaste lo que pasó con Critical Role? Sí, lo dijo. Esa serie de buenos que juegan en vivo, ¿no? Sí, Critical Role son unos buenos, unos gringos que juegan ahí D&D quinta y juegan en vivo. Puta, son un show, weón. Es un show muy bonito que la gente ve todos los jueves en Twitch también. Y esos locos han incorporado como en una lógica mucho más abierta y tienen personajes que son
o son bisexuales, o son trans. Hay un personaje incluso que fue crucial en toda la última crónica que era un personaje que había nacido, que el jugador lo puso como que no tiene alma. Y como que había despertado un día en un circo, así como que, existo y voy a hacer lo que quiera. Y se supone que tenía toda una historia con que su alma había sido transportada a otro lugar y este era el gestor del cuerpo que había mantenido la vida y que ahora quería explorar, no sé, una cosa así como extravagante, como ser casi como un de personalidad, un pavo real, maravilloso, con colores, era un tiefling, entonces se adornaba los cachos de formas de multicolor, se ponía sus piercing en ciertas cosas, se maquillaba y era una diva, pero es que preciosa y preciosa al mismo tiempo y no estaba conforme con nada. Y el jugador de hecho creo que también es, no sé si es bisexual o no, pero la cosa es que el buen exploró en el juego y era tan coherente con el mundo que habían armado todos esos ñoños, esos amigos, que puta, es una oportunidad. Siento que cerrarse a las oportunidades narrativas es una tontera. Pero ahí mismo yo creo que tú dijiste algo fundamental, y es que como que tú dijiste era coherente con el mundo alrededor. Y eso es lo mismo que pasa con las películas, que hoy en día es como que es muy fácil caer como en el tokenismo, ¿no? Como así como, vamos a poner como ok, para ser inclusivos vamos a poner a la persona como de, no sé, afrodescendiente, vamos a poner a la persona con tal orientación. Y es tenemos como, una ¿cuál lista. es su gracia? Que tiene esta orientación. ¿Cuál es su gracia? Que tiene esta identidad. Entonces al final es como pues como que ese es como el error y cómo se percibe a veces eso, porque se siente como, o se siente forzado si se hace como muy, muy, muy así como impetuosamente, o se siente como el saludo a la bandera, como, ahí está la cosa, ¿verdad? Entonces, Cumplimos. Claro, exactamente, pero cuando es orgánico, ¿verdad? No sé si orgánico es la palabra, pero puede estar perfectamente sin necesidad de lo del teconismo. O sea, lo hemos visto, así como existen películas en donde como que no es el tema central de la película que este personaje es lesbiana, por ejemplo. Es como una cosa más del personaje y en verdad como que no, o así con otras cosas, ¿no? Y esas películas o series como que son geniales y son bacanes y terminan dando un mensaje porque son buenas y la gran historia que tienen por detrás, no porque apareció, ¿verdad? Tal significa de que ahora. Entonces eso, pues, es un desafío gigante, yo creo. O sea, más que yo soy súper pro. Es que se nota que cuando una construcción es orgánica a cuando una construcción es forzada. Básicamente. Como lo que pasó después con la autora de Harry Potter. Claro. Eso es como, ya lo hice, pero después quiero hacer que calce. Sí, no. No, aparte que esa loca la hizo tan mal. No, mal. O sea, ya su mundo no me parecía coherente por sí mismo y después lo intentó cambiar y más encima metió de su cuchara ahí transfóbica, como que... Ni mencionemos a esa persona porque en realidad me cae sí, súper mal su no le demos mundo publicidad gratis. Yo creo que tenemos que darle más publicidad a nuestro patrocinador, Goblin X. Oye, ¿hace cuánto nos sacamos ese talla? Sí, mucho. Goblin X. Goblin X. ¿Cómo se llama? A mí por eso también me parece bonito el que estos juegos como Monster Hearts, Cult, y en general muchos PBTA se anime. El mismo Pasión de las Pasiones, que lo hemos mencionado varias veces, así como ese drama exagerado y todo lo que Muy español. se anime a explorar y naturalizar cosas que siempre han estado ahí, po. Entonces... De hecho es muy chistoso porque los settings que he jugado de Pasión de las Pasiones y de Monster Hearts no ha habido ningún personaje hetero. Es como, creo que es la mejor. Porque puedo, porque goals. soy la master y quiero hacerlo. No es porque haya sido la master, nunca he sido master de esos juegos. Ah, Casualmente se ha dado orgánicamente, que es lo mejor de todo. Casualmente con la parte que hemos tenido en esas 2 mesas, se dio tan orgánicamente. Por ejemplo, mi personaje en la mesa que tenía de Monster Hearts era sexual, pero terminó siendo media pan romántica porque apareció una chica, un NPC,
Y en verdad, como que se empezaron a dar instancias, pero de una manera orgánica. Yo nunca pensé el personaje así, tampoco era un tema para el personaje, como la intimidad con otro, hasta que apareció. Y siento que si tal, eso iba, que se pueden dar mundos orgánicos, incluyendo temática de género, y pueden ser súper buenas instancias para explorar otros lados de uno. Como lo mismo que mencionaba delante. Hay una cosa como muy, muy chora también, que es como ¿Sí? la homosocialidad. Especialmente, por ejemplo, lo que es como el trato como masculino entre ellos. Por ejemplo, no sé, pues onda, hay como tanto que se puede explorar, por ejemplo, qué pasa como... O sea, en la historia está lleno como de ejemplos, onda, de estos vínculos tan fuertes que se pueden dar, por ejemplo, entre dos hombres que no tienen, por ejemplo... o sea, podría haber algo como algún amor de tipo romántico, pero muchas veces es un amor como fraterno, pero súper intenso, que se expresa también de formas como súper efusivas. Y esa, por ejemplo, es una cosa que le ha estado hasta en la historia presente en grandes epopeyas de la historia, grandes héroes, que no sé, pues son cosas que también son choras de explorar, así, por ejemplo. Eso, y tenemos esa misma wea pero qué perfecto que lo tocaste, que tenemos historias de dónde sacar, pues, o sea, la ira suprema y casi divina de ¿cómo se llama? De Aquiles, cuando le matan ahí a la pareja y como que va a las puertas de Troya y exige pelear 1-1 contra Héctor. Puta, bueno, ahí está ahí hablando también de un amor súper intenso, así, muy... Como a Aquiles le quebraron el corazón, po, le quitaron a ese ser amado, A su a primo. ese primo que era su amante, pero que era su compañero leal con el que siempre peleó. Claro, al final es como tú, ¿qué es lo que, por ejemplo, en ese caso, en esa historia, que puede ser también un juego, ¿verdad? Una partida, qué es lo que finalmente como que termina como generando las buenas historias, o son como como el conflicto como humano, como la emoción que está detrás, como que en ese caso, por ejemplo, era como que, por así decirlo, da lo mismo cuál era el objeto de afecto de Aquiles, lo importante era, es como la tragedia como del quiebre, ¿no? Que independiente eso se puede vivir como, se puede manifestar podría haber sido, no sé, onda, si queríamos ponerlo más cuático, no sé, era un goblin con Aquiles, no sé, ese era su objeto de afecto, no sé. Se puede jugar como distintas formas. Esas historias se pueden dar qué bonito que se pudieran dar en un escenario de rol. O sea, expandemos un poquito, o sea, no tan solo como los juegos de rol, a una persona que le gusta escribir, ponte tú, que quiere crear un mundo de fantasía, un mundo de ciencia ficción o un mundo como en general a su pinta, cerrarte a estereotipos, cerrarte a la oportunidad de interpretar un personaje que de repente tú pensáis que no tengo ganas de explorarlo porque es medio gay, no, porque es medio... Es cerrar una puerta. Es cerrar una puerta narrativa que sería precioso que se pudiera tocar, que te pudiera llevar a plots súper interesantes, que pudiera desarrollar otros elementos de tu mundo y que a ti eventualmente te van a transformar en un mejor escritor, en un mejor narrador, en una mejor... Porque lo que decía un poco al principio, esa cosa de ser máster es distinta de ser jugador, porque en el máster tiene que improvisar en el minuto el personaje que los jugadores le dieron bola como que era un tabernero X, weón, y como que le empezaron a preguntar, ya, ¿y cuál es tu nombre? ¿Y tu segundo nombre? ¿Y qué te gusta? ¿Y quieres venir con nosotros a una pelea? Y chucha, ahí el máster tiene que improvisar, porque ya, ¿de dónde saco más materiales? Puta, si te animáis a que esa persona tenga efectivamente un plot, tenga un interés amoroso con, no sé, con otro pueblerino y que no se atreve a decir. Y ahí tenía inmediatamente una historia rápida, sencilla, pero con mucho contenido que explotar, que los jugadores pueden jugar, que tú puedes explorar de ti mismo. Entonces, ¿para qué cerrarse? ¿Para qué cerrarse a la oportunidad? Por otra parte también, o sea, también jugar experiencias que sean similares a las que existen en el día de hoy, en el hoy en día también está valioso e interesante. Por ejemplo,
O sea, si yo juego fuertemente, por ejemplo, elementos de homofobia, por ejemplo, transfobia en mi campaña, eso también puede generar como conflictos y temas interesantes dentro del juego. Generalmente cuando tú te entusiasmas más como jugadores, ¿no? Cuando como que se te meten como las pasiones, se te mezclan con tu personaje, entonces ¿qué pasa? Como que eso puede llevar también como desde como a vivir una experiencia desde un punto de vista que usualmente no lo vives, hasta o sea, pueden generar también historias interesantes, ¿no? Como eso. Hay una última, tal vez como ir para ir tocando. En tu trabajo aquí como presidenta ahí de la OTD, entiendo que has trabajado mucho en la parte como de educación. Sí. Y como que hace este juego de visibilizar, como ir a los colegios de repente, creo que hacer talleres con profesores. En ese espíritu educativo, en ese espíritu de difusión. Una persona que esté sintiendo, esto ya lo preguntó un poco el Raimundo, pero una persona que esté jugando y que tenga la oportunidad de jugar rol y que tenga estas inquietudes o estas ganas de interpretar en un entorno seguro esa otredad dentro suyo, usar la performatividad del juego de rol en un juego exploratorio de su identidad. ¿Algún consejo que le tengas a esa persona? ¿Cómo podemos nosotros apañar a esa persona? ¿Cómo hacer de repente un máster que incorpore eso en el juego? ¿Cómo hacer un máster que incorpore qué cosa? Como la oportunidad de que el jugador pueda jugar un personaje no heteronormado, con un género fluido, de repente una persona que nunca ha jugado simplemente un hombre que nunca ha jugado con un personaje mujer y que le cueste, porque siente que es como raro. Se hace la pregunta como crucial. ¿Cómo es una mujer? Claro. ¿Tenía algún consejo ahí para la performatividad de ese sujeto que quiere jugar, que quiere explorar? Es que, bueno, eso es lo bueno, o sea, es que si ya quiere jugar y quiere explorar, ya está casi toda la pega hecha, porque en el fondo es esa intención la que como que muchas veces es difícil de que se dé, ¿no? Pero para que se puedan dar más de esas instancias, todo tiene que ver un poco con lo, como le digo, como con el ambiente que rodea. O sea, si yo voy, me meto, por ejemplo, bueno, yo sé que es así, al canal de Discord, me meto a la taberna del Orco Feliz y capto más o menos qué tipo de juegos hay, capto como qué tipo de gente hay, capto más o menos como presencia o ausencia, ¿verdad?, de ciertas cosas que me prenden como una ampolleta, me apagan una ampolleta, yo puedo decir, este es un espacio en donde no va a haber problema, ¿verdad?, con explorar quizás más, y eso va a permitir que las personas se suelten y permiten explorar quizás otras facetas o otro tipo de juegos que quizás de otra manera no se atrevería. Pero como les digo, siempre es importante como que, porque a veces como que dice, o sea, yo sé que no pasa en el canal, pero que hay gente que dice como, no, pero es que no sé, pues, ¿cachai? No sé, pues en nuestros juegos de rol en verdad nadie nunca, como que no tenemos nadie que sea gay, o nadie que sea lesbiano, nadie que sea trans. Pero muchas veces lo mismo que pasa con las empresas o los colegios, las personas están ahí, solamente que como no es un espacio que ven como abierto, seguro para poder como experimentar esas cosas, no las hacen, pues. Entonces esa visibilización, eso explícito es bien importante como para dar ese primer paso que se atreva. Ahora, estando ya ahí, ya decir, ya voy a jugar a este personaje, no sé, al final, ¿qué es lo que siempre nos
nos inflama para jugar rol, ¿no? Es como las inspiraciones que tenemos, ¿no? Las películas, las series, ¿no? Entonces al final es como... Y eso yo creo que también es positivo, porque a medida que van habiendo más referentes, es mucho más fácil de decir como, ok, a ver, inspírate quizás tal vez en tal personaje, ¿verdad? O tal otro. Y así es mucho más fácil como ayudar a esa construcción, que es la que todos usamos. O sea, en cualquier personaje que nosotros creemos, siempre estamos echando mano como a algo, ¿ya? Desde un dibujo que quizás hice y me inspiró, hasta tal serie, tal película, este personaje aquí, yo quiero a alguien que sea como pero en versión rol, ¿no? O sea, ¿quién no jugó alguna vez a cachar así como, sí, yo quiero jugar así como Goku, pero en este setting? ¿Cómo le hago para jugar a Goku en este setting? Ya, no, mira, hay que tomar este poder de acá, esta cosa de acá, ¿verdad? Entonces al final es como eso, ¿no? Entonces los referentes son los que nos empujan entonces, y ahí no sé, pues una de las cosas que puede ayudar a esas personas sería, por ejemplo, como contar con baterías de referentes para distintos tipos. Quiero jugar a un personaje que, no sé, pues, que sea muy interesante jugar por un tema, ponte tú, de etnia, ¿no? Discriminación por etnia. Ah, mira, tú, ¿cachai? Tal serie, tal otra, ¿verdad? Aquí se ve esto, aquí cómo se podría manejar esto, aquí cómo se podría sentir tu personaje. Ya, ahora quiero jugar, no sé, pues, una chica, pero soy un chico y nunca, por ejemplo, he jugado algo así. Mira, quizás podríais pensar, qué sé yo, en tal otro, en tal en tal otro, como referente, quizás, que te pueda como ayudar como Y ahí, claro, hay que hacer una base de datos, ¿no? A ver, me encanta tu consejo, porque en realidad es uno lo que como jugador de rol o como máster suele hacer todo el rato, pues. O sea, te metí a Pinterest y de repente ya, quiero buscar un concepto de personaje. Y de repente solo veís la imagen y decís, oh, bueno, ahí hay una historia que quiero crearla yo. Y es efectivamente lo que decís, pues tener referentes es súper nutritivo para echar a volar tu imaginación y que te den ganas de interpretar. Claro. O sea, ponte tú una historia que a mí me impactó mucho después de que la leí hace ya sus buenos años, Sandman. Sandman tiene personajes tan preciosos, es una historia la historia del Señor de los Sueños y sus hermanos, que son deseo, muerte, destrucción, cambio, y son entidades supra dioses, ¿cachai? Como supra deidades. Y ponte tú, está este personaje que es Deseo, que Deseo lo desea todo, entonces no está conforme con ningún género, o sea, lo quiere todo. Entonces siempre el cómic se refiere a ella, y es un personaje que es precioso, que le gusta el subterfugio y que de repente puede tener una diplomacia encantadora y es seductor y es iracundo cuando corresponde. Y esos personajes están. Hay historias que se han contado ya y que son muy fáciles de interpretar cuando te metís realmente en la volada del personaje. Otra cosa que te permite como enchufarte bien con un personaje también a veces como, o sea, siempre es como encontrar quizás un aspecto de ese personaje que quieres ser, con el cual te identificarías mucho, una parte como de su personalidad, no sé, pues. Me imaginaba, por ejemplo, la persona que quiere ser como una mujer, nunca ha jugado a una mujer. Ok, ¿qué tal si es que quizás la imagen de como una mujer seductora, curvilínea, no va a ser como y muy femenina, no va a ser como lo que quizás te va a hacer fácil, pero quizás te podrías conectar, por ejemplo, con, no sé, pues, por ejemplo, con un amor, por ejemplo, con el amor. Fíjate que eres madre, por ejemplo, y que tienes una hija. Si tú tenés hijos, ¿te gustaría? O sea, ahí hay una cosa muy fácil de vincularse. ¿Cómo cuidaría a tu hija? Onda sería como, no, ya la cuidaría así como, ok, ya imagínate como que agárrate ese sentimiento, imagínate como que además esa persona salió como de tu cuerpo, entonces como que no sé, ¿cachai? Y quizás va ahí como no sé, hay como varias formas que ir hilando, jugando, hilar, exactamente, ir conectando como quizás las emociones como que con las cuales me puedo identificar, y con eso me agarro. Y como por ejemplo lo que tú decías, y quizás yo me puedo agarrar con esta persona que le gusta cualquier cosa,
por una especie de ambición suprema, ¿cachai? Entonces como que quiero jugar esa ambición suprema, entonces en esa ambición suprema da lo mismo, en ese deseo termino deseando quizás, por ejemplo, a cualquier persona independiente, incluso a cualquier raza dentro de los juegos de rol, no sé, pues, podría ser una cosa como... Eso al final es como agárrate de algo que es de una emoción que tú creas que ese personaje pueda vivir, que te haga sentido, y después al final lo demás es como cosmético, casi como el make-up, ¿no? Como, bueno, Exacto. Hay tantas cosas, hay personajes que uno se puede vincular. Ponte tú la ferocidad de Eowyn al desafiar todo este sistema bien patriarcal que es el reinado de Rohan. Y no, pero yo quiero ir a la guerra porque quiero defender mi patria. Pues, yo me creo los ideales de Rohan y no estoy ni ahí con que me paren, con que soy una mujer y me importa un pico. Así como que así sale y pelea contra el señor de los Nazgûl. La Yerta, ponte tú, otra personaje femenina ahí que se muestra bien fiera como una vikinga. Y hay historias y lo bonito... Qué buen personaje, la verdad. Hay historias que se pueden consumir, que se pueden modificar, en la que te pueden inspirar. Ya lo hemos conversado en otro stream de la inspiración, de dónde sacarla. Y creo que está muy bonito ese consejo que dices de finalmente consumir muchas historias. Te puede dar los referentes para tú desafiar los límites de tu capacidad interpretativa. Te va a hacer crecer, te va a nutrir, te va a mantener orgulloso de quién eres, porque vas a conocer todos los aspectos de tu ser. Como que tiene hay una redondela muy linda con todo lo que hemos hablado hoy, Chris. Para las personas trans también puede ser como súper interesante. Bueno, una última cosita, porque ya sé que no estamos... Dale. Pero Por favor. como que tiene que ver, ponte tú, con el proceso de cierre o conciliación que se puede hacer con otro aspecto, por ejemplo. Como por ejemplo, para una persona trans puede ser significativo jugar quizás durante su transición o ya después de su transición con un personaje que sea como del género que le asignaban al nacer, es decir, no con el que se siente en ese minuto, ¿no? Como que, o para una persona no binaria, ¿no? Como permite como de repente como a veces como conciliar como aspectos y bueno, y tener como ahí de hecho yo lo he pensado, ¿sabéis? Como he tenido ganas de hacer como grupos de medios de rol dentro de la OTD, como para, no sé, para ver qué pasa, porque como que en verdad ni siquiera sé bien tanto qué pasa, porque no conozco tantas personas trans que juegan rol. Entonces como que me llama mucho la atención como hacer como esa prueba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué podría pasar ahí, verdad? Porque son todas especulaciones las que estaba tirando con esto, pero yo creo que ahí hay una cosa muy chora que Preciosas especulaciones en realidad, sí. Es que en verdad dan a uno muchas ganas de qué historia nueva se puede contar, qué cosa nueva se puede armar. Es que siempre hay material creativo, hay mucho material creativo para cosas que hacer, pero en el medio insisten en hacer Rápido y Furioso 9. Por la chucha, sí. Oye, Chris, muchas gracias por acompañarnos. Esto es muy nutritivo. Qué bacán tener tu experiencia en todo esto. Antes de que nos sigamos despidiendo, como para ir cerrando todos los temas, porque ya los conversamos todos, ¿podríamos hacer un último ñoñómetro? Ya. Como... Porque Ya está esperando. Pocas veces tenemos la oportunidad de usar el ñoñómetro porque encontrar entrevistados que entrevistar. Pero aprovechémoslo. Ya. 72. ¿Las aventuras del emperador o el dorado? El dorado. El dorado. Me encantan las locuras, pero... Dorado. Qué buena película. Pero... ¡La ciudad de oro! Tulio y Miguel. Miguel y Tulio. Fuertes y poderosos dioses. Ya, deténganme porque como Shrek voy a hacerme todo el diálogo entero. Prosiga con los dados. 7. Backstreet Boys o NSYNC.
Backstreet Boys. Es que como que me hallé en la Blondie y fue como dije, ya. ¿Qué weá vacilaría más de esas dos? Sí, que gracioso porque en su minuto yo a mí me gustaba más NSYNC, pero como yendo para atrás, creo que Backstreet Boys tiene más impacto, más historia ahí, como que todo se puede vincular a sus canciones, weón. The One Desire. 54. 54, voy. Chica superpoderosa favorita. Chica superpoderosa favorita. No sé, yo creo que yo siempre es como si tuviera que identificarme con una o elegir una favorita, yo diría Bombón. Bombón. Yo soy como, no sé. Ahí la que líder. me gusta la ciencia, es como más racional la Bombón. Como Sí, ahí como sí. que me... No, Burbuja. ¿Burbuja? Sí, porque me encantaba que ella era bonita, tenía Ah. las cosas re claras, y cuando alguien le decía, no, tenés que ser más violenta, ella fue con el monstruo, le pidió por favor que se vaya, y se fue. Fue consecuente consigo misma. Sí, Sí. tenés razón, es una bonita virtud de Burbuja. A mí me hubiera gustado siempre la bellota, porque siento que tenía ahí como el toque rebelde que yo no he explorado mucho en mi vida, que está bonito, weón. Ahí falta que alguien les diga la hermana superpoderosa esa que era como Ay, morada. sí. La ¿Cómo? moral, sí, Ah, la que oh. Bella. Eh, Bella. Bella. Era muy Bella. acuática esa. Se sacrificó. Muy triste. Bella. Ya. Bueno, Gente chiquillos, bonita del muchas internet. gracias. Disculpa. Últimas palabras, por favor. Ah, sí, ¿quieres dar una última ¿Cómo? palabra? Sí, quería unas últimas palabras. Bueno, para quienes no nos estén mirando y solamente nos estén escuchando, yo aquí enfrente de la cámara tengo como una figurita de Black Mage de Good. Final Fantasy 1. Ahora, para sintetizar lo que hemos hablado, ¿qué es lo que oculta la capucha de Black Mage? ¿Qué es lo que está debajo de ese sombrero, verdad? Que en el fondo usualmente pensamos y diríamos, sí, es un maguito. Pero quizás es una maguita o un maguite, ¿verdad? ¿Cuál es la orientación de Black Mage? Nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces en el fondo es como que ese misterio oscuro, ¿verdad? Esa como nebulosa que nunca sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay debajo de esa capucha de Black Mage? Es como como un recordatorio, como un símbolo de alguna de las cosas que hemos hablado hoy día, ¿no? Como en verdad esos ojitos que están ahí abajo pueden pertenecer a quizás a cualquiera, ¿verdad? Y quizás cuántas historias hay que contar ahí debajo de esa capucha y... bueno, no me salió tan bien como quería, pero... No, te salió estupendo. eso. Dale, Una- dale. Tremendo. Es una invitación ahí para contar la historia del maguito, maguita, el maguite. Porque efectivamente el misterio es una invitación a encontrar, a explorar. Una invitación también a ver para atrás en el camino y estar orgulloso de lo que has vivido, lo que has contado. A poder explorar esas facetas internas, ¿no? Que Maguito ahí no las muestra, pero en el fondo puede abrir su capucha así exhibicionistamente y quizás hay muchas Me encanta tu reflexión muchas final, güey. historias que explorar, ¿verdad? En ese aparente desconocido de la profundidad de la capuchita. Me Maravilloso. encanta. Bueno, gente bonita de internet, Muchas. hombres, mujeres, otredades, robots, porque aquí también en la Sí. taberna del orco tenemos bots que están observándonos constantemente. Muchas gracias por participar hoy día, en el Día del Orgullo. Teníamos que conmemorarlo de alguna manera, teníamos la oportunidad perfecta aquí para compartir con tremenda invitada que es la Cris. Muchas gracias por vernos como siempre. Estén atentos a nuestras redes. Si quieren entrar y jugar y proponernos una historia de rol, por favor, son más que bienvenidos. Necesitamos más narradores que quieran contar cosas con pasión y jugadores que tengan ganas de explorar. Nos despedimos, nos vemos este miércoles en una nueva entrega de este stream. Y nada, chicos, ¿quieren decir algo más? Amari y Raimundo. Sí, recuerden que somos gracias a ustedes.
Dokis, No. dokis. Nos debemos a nuestro público. Nos debemos a nuestro público. Muchas Gente gracias. bonita, gente entendida. La taberna del Orco Feliz siempre estará abierto para nuevos taberneros, nuevos aventureros o simplemente aquellos que quieran escuchar y estar. Siempre serán bienvenidos a la taberna del Orco Feliz. Muchas gracias. El orco feliz, porque en inglés antes gay significaba feliz. Así que Ah, claro. gay, el orco Mira. arcoiris, en la taberna feliz. Exacto. Qué buena frase. Porque se nos ocurrió eso antes. Sí, por supuesto. Súper pensado. Sí, sí. Y Ya, nos vemos, sí. gente bonita. Nos Muchas vemos, gracias. gente bonita. Buenas besos. noches. Bye Adiós, bye. adiós. Ya. Bye. Adiós. Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea